La meditación es esa atención en la cual uno se da cuenta del movimiento de todas las cosas, el graznar de los cuervos, el zumbido de la sierra eléctrica al cortar la madera, el temblor de las hojas, el ruidoso torrente, la llamada de un niño, los sentimientos, los motivos, los pensamientos que se persiguen unos a otros con gran insistencia. La meditación es darse cuenta de la totalidad de la conciencia y en esa atención la convulsión y la distorsión de la conciencia se vuelven silenciosas y se aquietan. La esencia de la meditación es investigar la desaparición del yo. Si observan su vida, no hay nada estable, nada permanente. Un hombre sabio rechaza todos los sistemas, toda idea, todo concepto, todo método, porque no conducen a ninguna parte. Meditación es darse cuenta de la totalidad de la conciencia, y en esa atención la mente se vuelve silenciosa y se aquieta. La meditación también significa autoconocimiento o aprender de uno mismo. ¿Y qué significa eso? Es simplemente observarse a diario. Lo verdaderamente importante es comprender al buscador en sí mismo y no lo que él busca, ya que esto último es la proyección de su propio anhelo. Dejar de buscar es la clave, y esto exige una gran comprensión. El fin de la búsqueda es el comienzo de una mente silenciosa. La meditación es el vacío total del cerebro. El amor surge desde ese vacío. En la llama de la meditación, el pensamiento cesa, y con él también cesa el sentimiento, porque ninguno de ellos es amor. La meditación es un movimiento sin motivo alguno, sin palabras, sin sentimientos, sin la actividad del pensamiento, sin metas, sin un proceso comparativo. La meditación es la atención en la cual no hay un registrar. Registramos solo aquello que es necesario para manejarnos en la vida diaria, solo los hechos prácticos de la vida, como si fuéramos un técnico. En meditación no hay registro psicológico. De ahí surge un silencio total, porque el pensamiento ha llegado a su fin. El principio de la meditación es el conocimiento propio. La palabra es el pasado o el futuro, pero el presente activo carece de palabra. Ustedes deberían meditar solamente en soledad, y esta soledad adviene cuando la mente se queda libre de pensamientos. Meditación es nada que el pensamiento o el sentimiento puedan tocar. Mediten en esa soledad infinita, en la belleza de ese amor. La meditación es la belleza del silencio. Este silencio es el vacío en el cual todas las cosas fluyen y existen. Ni el intelecto ni el sentimiento pueden alcanzarlo. Cierren sus ojos y vean si pueden mantener los globos oculares quietos. Observen su pensamiento como lo harían con una lagartija y aprendan a observar. Solo observen el pensamiento, no lo corrijan, y así aprenderán el principio de la meditación. Ante todo, siéntese muy quietamente. No se esfuerce en sentarse sin moverse, sino siéntese o acuéstese quietamente, sin esfuerzo alguno. A partir de ahí, observe su forma de pensar.
Observe lo que está pensando. Descubra qué está pensando en sus zapatos, en lo que va a decir, en el pájaro que escucha cantar allí fuera. Siga todos esos pensamientos e investigue por qué surge cada uno de ellos. No trate de modificar lo que piensa. Mire por qué surgen determinados pensamientos en su mente, de tal modo que, sin esfuerzo, empiece a comprender el sentido de cada pensamiento y de cada sentimiento en su mente. Y cuando surja un pensamiento, no lo condene. No diga que es correcto o incorrecto, ni que es bueno o malo, solo obsérvelo, de modo que empiece a tener una percepción o un darse cuenta de qué está observando. Usted está observando cualquier tipo de pensamiento o sentimiento. Así conocerá cada uno de sus pensamientos más secretos y recónditos, cada uno de sus motivos ocultos y cada sentimiento sin que haya distorsión alguna, sin decir que es acertado o equivocado, bueno o malo. Cuando observa, cuando investiga el pensamiento con toda seriedad, su mente se vuelve extraordinariamente sutil y sensible. No hay ninguna parte que esté dormida, por tanto la mente está completamente despierta. Estos son tan solo los cimientos de la meditación. En ese momento, su mente está en completa calma. Todo su ser se torna muy silencioso a partir de allí y penetra en ese silencio cada vez más hondo y más lejos. Todo ese proceso es meditación. Meditar no es estar sentado en un rincón y repetir muchas palabras ni pensar en una imagen e iniciar una serie de descabelladas y frenéticas fantasías. Comprender el proceso total de su pensar y de su sentir es estar libre de todo pensamiento, de todo sentimiento, de modo que su mente, todo su ser esté en calma. Y con esa quietud puede observar un árbol, puede observar la gente, puede observar el cielo y las estrellas. Esa es la belleza de la vida. Pueden permanecer atentos al significado de cada pensamiento, de cada reacción que suele aparecer cuando se encuentran sentados en silencio. Cuando hablan o juegan, traten de hacerlo y verán lo difícil que resulta estar atentos a cada movimiento de su propio pensar, porque los pensamientos se amontonan muy rápidamente unos sobre otros. Pero si quieren examinar cada pensamiento, si de verdad quieren ver el contenido, descubrirán que sus pensamientos van más despacio y entonces pueden observarlos. Este aquietamiento del pensar y el examinar cada pensamiento es el proceso de la meditación. Descubrirán que al darse cuenta de cada pensamiento, su mente, que ahora es como un gran almacén de pensamientos inquietos peleándose todos entre sí, se aquieta, permanece completamente inmóvil. Entonces no hay demandas, no hay compulsión, ni hay temor de ninguna clase. Y en esa quietud, aquello que es la verdad se manifiesta. No existe un yo que experimente esa verdad, sino que al estar la mente sosegada, la verdad se manifiesta. Pero en el momento en que hay un yo, está el experimentador, y el experimentador es solo el resultado del pensamiento. El experimentador no puede existir sin el pensamiento. No se preocupe por el silencio. Si el pensamiento surge, es que no está en silencio. Entonces, no se esfuerce en estar silencioso, solo siga ese pensamiento, porque si no va hasta su mismo final, entonces seguirá, porque no ha terminado con ello, ¿lo entiendes? Lo observo todo, y entonces
entro en esta sala y me siento. Intento mantenerme quieto, pero mi cuerpo no puede estar quieto porque tengo el hábito de moverme. Por lo tanto, eso es lo que debo observar, prestarle atención, no intentar corregirlo. No es posible corregir el movimiento de la hoja, ¿verdad? De la misma manera, no debo corregir el movimiento de las manos de mi cuerpo, solo debo observarlo, prestarle atención. Si lo observa, se aquieta, inténtelo. Permanezca sentado muy quietamente. Después de 1 segundo, 2 segundos o 10 segundos, de repente surge un pensamiento y dice: esta tarde tengo que ir a cierto lugar, o no hice mis ejercicios, o no limpié el baño, o tengo que hablar con tal persona. O en otras ocasiones lo que dice el pensamiento es mucho más complejo. Ese hombre me envidia. Me siento envidioso. De manera que sigo observando todo eso hasta su mismo final. La envidia implica comparación, competitividad, imitación. Pero, ¿quiero realmente imitar? De modo que voy hasta el final de ese pensamiento y termino con él. No lo cargo, no lo sigo cargando conmigo. Y si surge otro pensamiento, entonces me digo, de acuerdo, empezaré de nuevo a observar. Muy pronto descubrirá que el pensamiento puede volverse ordenado, porque uno llega hasta el final de cada pensamiento, uno tras otro. Entonces, no surgirá ningún pensamiento más, porque ha terminado con cada uno de ellos, lo cual quiere decir que cada vez que hace algo termina. Y cuando se sienta en quietud, puede estar perfectamente sin moverse, porque ha incorporado a su vida un extraordinario sentido del orden. Si no tiene ese sentido del orden, no puede permanecer en silencio, pero si lo tiene, y la mente está de verdad sin movimiento, entonces hay una belleza auténtica, y el misterio de las cosas empieza. Se trata de sentarse muy quietamente, con los ojos cerrados o abiertos, sin forzarlo, porque en el momento que lo fuercen todo se acabó. Si lo hacen con los ojos abiertos, hay algo más de distracción, porque uno empieza a ver cosas. Entonces dices, voy a ver. Primero lo miran todo, los muebles, el color de la silla, el color del jersey. Miran la forma del árbol. Después de verlo, el deseo de mirar disminuye. He visto ese cielo azul y se acabó. No hace falta que vuelva a mirarlo. Por tanto, puedo sentarme quietamente. Cuando uno se sienta o se acuesta quietamente, la sangre fluye con mayor facilidad hacia la cabeza. No hay tensión. Por eso dicen que uno debe sentarse con las piernas cruzadas y la cabeza muy recta, porque de ese modo la sangre fluye con mayor facilidad. De modo que siéntese o acuéstese cómodamente y muy quietamente, sin forzar. No esté inquieto, obsérvelo, no diga no debo. Entonces cuando esté sentado muy quietamente, ahí observe la mente. Obsérvela, no la corrija. No diga, este pensamiento es bueno, este otro no lo es, solo observe. Entonces verá que hay un observador y lo observado. Hay una división, y en el momento en que hay división existe conflicto. Entonces, ¿puede observar ahora sin el observador? ¿Es posible observar sin el observador? El observador es quien dice, esto es bueno y aquello es malo, esto me gusta y aquello no me gusta. O bien, desearía que ella no hubiera dicho esto o aquello, me gustaría tener más comida o cambiar mi auto. Observe sin el observador, inténtelo, forma parte de la meditación. Si lo hace, verá qué cosa más extraordinaria sucede. Su cuerpo se vuelve muy inteligente.
Actualmente el cuerpo no es inteligente porque lo hemos estropeado. Hemos destruido la inteligencia natural que el cuerpo tiene. Entonces, verá que el mismo cuerpo será quien diga, acuéstate temprano. El mismo cuerpo lo pide, tiene su propia inteligencia y actividad. De igual forma, si el cuerpo pide ser perezoso, deje que lo sea. Por lo general, hay tanto desorden en nuestra vida y sin establecer un orden completo, íntegro, la meditación no tiene ningún sentido. Si nuestra casa no está en orden, podemos sentarnos a meditar con la esperanza de conseguir el orden a través de esa meditación. Pero, ¿qué sucede cuando vivimos en desorden y meditamos? Tenemos sueños fantasiosos, ilusiones y toda clase de resultados absurdos. Pero un hombre cuerdo, inteligente, lógico, debe primero establecer orden en su vida diaria y a partir de ahí puede penetrar en las profundidades de la meditación, en su significado y belleza y en su grandeza y excelencia. Para comprender lo que es la meditación, debemos establecer las bases del recto actuar. Sin esas bases, la meditación es de hecho una forma de autohipnosis. Si no estamos libres de la ira, de los celos, de la envidia, de la codicia, de la avaricia, del odio, de la competencia y del deseo de éxito, de todas las formas morales y respetables consideradas justas, sin establecer la base correcta, sin vivir una vida cotidiana realmente libre de distorsión, de temor personal, de ansiedad, de codicia, etc., entonces la meditación tiene muy poco sentido. A menos que uno establezca las bases de la virtud, la meditación se convierte en una treta para controlar la mente, para aquietarla, para obligarla a adaptarse al modelo de un sistema que dice haga estas cosas y obtendrá una gran recompensa. Pero una mente así, haga lo que haga con todos los métodos y los sistemas que se ofrecen, seguirá siendo pequeña, mezquina, condicionada y por tanto sin valor. Tenemos que averiguar qué es la virtud, qué es el recto actuar. ¿Es nuestro actuar el resultado del condicionamiento? ¿De una sociedad, de una cultura en la cual hemos crecido y de acuerdo con la cual actuamos? ¿Es eso virtud? ¿O la virtud consiste en estar libres de la moralidad social de la codicia, de la envidia y de todas esas cosas, lo cual se considera altamente respetable? ¿Puede la virtud cultivarse? La virtud es algo vivo, que fluye, que se renueva constantemente a sí misma. No puede cultivarse por medio del tiempo. Es como sugerir que uno cultive la humildad. ¿Es posible cultivar la humildad? Únicamente el hombre vanidoso cultiva la humildad. Y no importa lo que cultive, pero seguirá siendo vanidoso. Pero si vemos con mucha claridad la naturaleza de la vanidad, si la estudiamos, si profundizamos en ella, vemos la naturaleza de la vanidad y el orgullo. Y en el mismo acto de verlo, allí hay liberación de la vanidad y del orgullo. Ese es un acto de humildad y de meditación. Comprender lo que es la meditación es una de las cosas más extraordinarias, pero no es posible comprenderla a menos que uno haya terminado con la búsqueda, con el avanzar a tientas, con el deseo, con el aferrarse ávidamente a algo que consideramos la verdad, porque solo es nuestra propia proyección. La meditación no puede darse a menos que cese toda demanda de experiencia, a menos que comprendamos la confusión en la que vivimos y el desorden de nuestra propia vida. Del darnos cuenta de ese desorden surge el orden. Un orden que no es un proyecto establecido.
Cuando uno hace todo eso, que en sí mismo es meditación, entonces podemos preguntar no solamente qué es meditación, sino también lo que no es meditación, porque en la negación de lo que es falso también está la verdad. La meditación es un proceso continuo de ver lo que es. Ver lo que es vacía la mente de forma natural de cualquier pensamiento. Sin embargo, esa misma mente puede utilizar el pensamiento cuando es necesario. La meditación es renovación, es morir al pasado cada día, es una intensa y pasiva atención del momento presente que elimina el deseo de continuidad con el pasado y el futuro y de llegar a ser. Meditación es terminar con el ayer, con el conocimiento, con el condicionamiento, con las expectativas y con el futuro, y profundizar en lo desconocido. La meditación es darse cuenta de las respuestas del pensamiento condicionado, una mente capaz de observar, de ver las cosas como son, sin intentar interpretarlas, sin deformarlas, sin distorsionarlas. Sabrá a través del darse cuenta lo que es la paz. Solo entonces, en esa paz, en ese silencio, aquello que es, se manifestará. Vivir es descubrir por ti mismo lo que es verdad, y lo puedes hacer solo en libertad. La meditación es la comprensión de toda la actividad del pensamiento que origina el yo, el ego. El conocimiento propio es ver cómo el yo ha sido creado a través del pensamiento, recuerdos, palabras y experiencias, y cómo ese ego contribuye a la fragmentación de la vida. La base de la meditación es disipar la actividad egocéntrica. La acción total viene con la atención total, lo cual significa ver realmente lo que es, solo lo que es. Cuando uno aprende a conocerse, a verse a sí mismo, observa su forma de caminar, de comer, de hablar, de pensar, la murmuración, el odio, los celos. Si se da cuenta de todo eso que sucede dentro de uno sin elección alguna, eso forma parte de la meditación. La meditación es comprender el deseo y el placer. Es comprender sin reprimir, sin juzgar. Es comprender el proceso completo de la conciencia en el cual vivimos diariamente con toda su confusión y todo su sufrimiento. Es la meditación de la vida diaria. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. De esta comprensión surge el silencio, una mente inocente que se da perfectamente cuenta de todos los problemas del hombre y se vuelve inmensurable. Y para que la mente tenga esa capacidad, uno tiene que terminar con el sufrimiento. Y el fin del sufrimiento es el principio de la sabiduría. La meditación es ver la inutilidad del pensamiento y la limitación del intelecto. El intelecto es una percepción parcial de todo, de la vida, y la meditación es ver el todo, es ver la vida completa. Meditación es la liberación de lo conocido. Meditación es investigar toda la naturaleza de uno mismo y el movimiento de uno mismo para ver lo que realmente uno es. Por ejemplo, el enojo soy yo, el observador es lo observado, y el conflicto entonces se termina. Meditación es el acto de comprender el mundo y sus costumbres. El amor es la verdad, y la meditación es descubrir la belleza de esta verdad. Meditación es el conocimiento de la realidad y de lo que uno es.
El primer paso de la meditación es percibir lo que estoy pensando, percibir la ambición, tu soledad, tu ansiedad, tu desesperación, tu apego, tu enorme sentido de sufrimiento. Percibirlo sin condenarlo, sin juzgar, sin justificación, sin desear que sea diferente. Simplemente lo percibo tal cual es. Si lo dejas ser, inmediatamente lo soltarás, lo olvidarás. Y el pensamiento así no se perpetúa a sí mismo. Meditar es vaciar la mente y surge cuando uno se comprende profundamente a sí mismo, cuando uno comprende lo que es. La meditación es un movimiento de la atención. Es darse cuenta de esa falta de atención, y eso es atención. La meditación es estar libre del pensamiento y es un movimiento en el éxtasis de la verdad. La meditación no es obra de la mente, es el silencio total de la mente, donde no está el centro de la experiencia, del conocimiento o del pensamiento. La meditación es atención completa, sin un objeto en el que el pensamiento se concentre. Meditar es comprenderse a sí mismo y comprender la actividad de mi pensamiento. El pensamiento debe cesar por completo en la meditación. La meditación implica un gran cambio radical de mente y de corazón, y eso es posible solo cuando existe esta extraordinaria sensación de silencio interior. Es el silencio que sobreviene cuando el pensamiento, con todas sus imágenes, sus palabras y percepciones, ha cesado por completo. La mente religiosa es la explosión del amor, y este amor no conoce la división. La mente meditativa fluye en este silencio. El éxtasis de la soledad viene cuando no nos asusta estar solos. Y la meditación derriba las fronteras de la conciencia, desbarata el mecanismo del pensamiento y de los sentimientos que éste activa. La meditación derriba las fronteras de la conciencia, desbarata el mecanismo del pensamiento y los sentimientos que la mente activa. La meditación no deja absolutamente nada, ni siquiera el susurro de un deseo. Y en este vasto e insondable vacío hay amor, hay creación. Meditar es vaciar la conciencia de todo su contenido. El movimiento del pensamiento va del pasado hacia el futuro, pero el pensamiento no puede retener este instante, porque este instante no forma parte del tiempo. El tiempo se ha detenido en este momento, no hay movimiento en ese momento. Meditar es trascender el tiempo. El tiempo es la distancia que el pensamiento recorre en la concepción de sus deseos. El silencio de la verdad adviene cuando la mente se vacía del tiempo. En la meditación, el ver es hacer, y por tanto, entre el ver y el hacer no hay separación. Observar el estado de la mente sin tratar de moldearlo, de tomar partido, de oponerse, de estar o no de acuerdo, de justificar, de condenar, de juzgar, lo cual significa observarlo sin elección alguna, sin tomar partido. Cuando uno meditaba, uno miraba no con una mente que interpretaba dándole algún significado, sino con unos ojos que solo veían la luz del sol y nada más, solo la luz del sol. La mente solo veía lo que es. La meditación es el movimiento del amor. Comprender al meditador es meditación.
Donde hay control, no hay meditación del corazón. Solo la meditación abre la puerta a lo que es eternamente nuevo. La meditación es el cese de la palabra. Dado que la palabra es pensamiento, no puede inducir al silencio. La acción que surge del silencio es enteramente distinta de la acción nacida de la palabra. La meditación es la liberación de la mente de todos los símbolos, imágenes, palabras y recuerdos. La meditación no es una búsqueda. La meditación es el vacío total del cerebro. Lo importante es el vacío, no lo que hay en el vacío. La comprensión únicamente es posible desde este vacío. Toda virtud surge del vacío, y es desde ese vacío desde donde llega el amor de la meditación. De lo contrario, no es amor y no es meditación. La meditación es el movimiento que destruye al observador y al experimentador. Es un movimiento que está más allá de todo símbolo, pensamiento y sentimiento. Su rapidez no puede medirse. Una mente meditativa puede concentrarse, pero entonces es una exclusión, una resistencia. Sin embargo, una mente concentrada no puede meditar. Sin la meditación, el corazón se vuelve un desierto, una tierra desolada. La meditación tiene su propio movimiento. Uno no puede dirigirla, moldearla o forzarla. Si uno lo hace, deja de ser meditación. Este movimiento de la meditación cesa si uno es un mero observador, si uno es el que experimenta. La meditación es siempre nueva, no tiene el toque del pasado porque no tiene continuidad. Es como la luz de una vela que se ha apagado y que se ha vuelto a encender. La nueva luz no es la antigua, aunque la vela sea la misma. La meta y el significado de la meditación, otorgados por el pensamiento, se vuelven la esclavitud dependiente del tiempo. Pero la meditación, que no ha sido tocada por el pensamiento, tiene su propio movimiento, que no es del tiempo. El tiempo implica lo viejo y lo nuevo como un movimiento desde las raíces del ayer hasta el fluir del mañana. Pero la meditación es un florecimiento completamente diferente. No es el resultado de la experiencia de ayer, y por eso no tiene raíces en el tiempo. La meditación de hoy es un nuevo despertar, es un nuevo florecimiento de la belleza de la bondad que hay y reside en mi corazón. La buena noticia es que puedes liberarte de tu mente, que es la única y verdadera liberación, y puedes dar el primer paso, ahora mismo. Empieza por escuchar la voz que habla dentro de tu cabeza, y hazlo tan frecuentemente como puedas. Presta una atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo, a esos viejos discos rayados que pueden haber estado dando vueltas en tu cabeza durante años. Esto es lo que yo llamo observar al pensador, que es otra manera de decir escucha la voz dentro de tu cabeza. Mantente allí como presencia que atestigua. Cuando escuches la voz, hazlo imparcialmente, es decir, no juzgues. No juzgues ni condenes lo que oyes, porque eso significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta de atrás. Pronto te darás cuenta de esto. La voz está allí y yo estoy aquí, observándola. Esta comprensión, yo soy, esta sensación de tu propia presencia, no es un pensamiento, surge de más allá de la mente. Así, cuando escuchas un pensamiento, no solo eres consciente del pensamiento,
sino también de ti mismo como testigo del pensamiento. Ha hecho su aparición una nueva dimensión de conciencia. Cuando escuchas el pensamiento, sientes como si hubiera una presencia consciente, tu yo profundo, por debajo o detrás de él. De este modo, el pensamiento pierde su poder sobre ti y se disuelve rápidamente, porque ya no energetizas tu mente con la identificación con ella. Es el principio del fin del pensamiento compulsivo e involuntario. Cuando el pensamiento se aquieta, experimentas una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, tal vez duren unos segundos, pero gradualmente se irán prolongando. Cuando ocurren estas discontinuidades, sientes cierta quietud y paz dentro de ti. Es el principio del estado natural de sentirte unido al ser, generalmente nublado por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y de paz se va ahondando. De hecho, esa profundidad no tiene fin. También sentirás una sutil emanación de alegría elevándose desde lo más hondo de ti, la alegría de ser. En este estado de conexión interna estás mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación mental. Estás plenamente presente. Y también se eleva la frecuencia vibratoria del campo energético que da vida al cuerpo físico. A medida que profundizas en este reino de la no-mente, como a veces se le denomina en Oriente, vas alcanzando el estado de conciencia pura. En ese estado, sientes tu propia presencia con tal intensidad y alegría que en comparación, todo pensamiento, toda emoción, tu cuerpo físico y todo el mundo externo se vuelven relativamente insignificantes. Sin embargo, no es un estado de egoísmo, sino de desprendimiento y generosidad. Te lleva más allá de lo que pensabas que era tu identidad. Esa presencia es esencialmente tú y al mismo tiempo es inconcebiblemente mayor que tú. Namaste.